Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales. Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio. Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional. Los anfitriones de Conversaciones con Negociadores Comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Levy, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la Cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimadas y estimados redescuchas, bienvenidos a la primera emisión del programa Conversaciones con Negociadores Comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. Esta primera emisión tendrá como invitado al distinguido colega y amigo, el embajador Fernando de Mateo. ¿Quién es Fernando de Mateo? Es profesor asociado en el Colegio de México, fue embajador representante permanente de México ante la OMC entre los años 2005 y 2016 y además presidente de su Consejo General. También fungió como presidente del Comité de Comercio de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, fue jefe de la delegación mexicana negociadora de servicios en el acuerdo con los Estados Unidos y Canadá, NAFTA, y en la ronda Uruguay del GATT. Ha sido también jefe negociador de varios tratados de libre comercio de México en la región de América Latina y en el ALCA. A continuación dejo con ustedes a nuestro querido amigo Francisco Rivadeneira, miembro de la Cátedra OMC Ecuador, quien va a introducir la conversación. Un saludo muy cordial y afectuoso a ti, querido Michel. Un enorme placer el poder compartir este espacio contigo y lógicamente aprovecho para saludar o mandar un afectuoso saludo también a todos los que van a escuchar este interesantísimo diálogo con nuestro querido embajador Fernando de Mateo. Bueno, creo que ya, Michel, tú has presentado al embajador de Mateo. Es una persona que tiene una trayectoria extraordinaria, tanto en el ámbito de la política pública del gobierno mexicano, en los organismos internacionales, en particular en la misma Organización Mundial de Comercio, pero también en la academia, ¿no? Algo que nos junta también por esa vía entre la Universidad Andina y el conocimiento que él tiene en ese ámbito. Entonces, aquí básicamente el objetivo es poder aprovechar de esa trayectoria, de ese conocimiento, de esa experiencia que tiene usted, querido embajador de Mateo, para conversar, tratar el tema esencial del sistema multilateral del comercio internacional, y cuando hablamos obviamente del sistema multilateral de comercio, de manera particular de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, siendo usted alguien que conoce de dentro de la casa la OMC, querido embajador, para arrancar este conversatorio, este diálogo, queríamos saber cuál es su visión sobre la situación actual de la OMC. La mayoría de los autores, la gente que está en el ámbito de la economía internacional, del comercio internacional, de las negociaciones económicas, consideran que estamos en la actualidad pasando o atravesando por una crisis del multilateralismo, y que esa crisis del multilateralismo obviamente también afecta al ámbito del comercio internacional y por ende de la institución que está a cargo del manejo del sistema y del régimen, que es la Organización Mundial de Comercio. Desde la época de la Ronda Uruguay, particularmente, en la cual usted participó directamente, embajador, los avances de la OMC se han reducido desde entonces y muchos hablan de estancamiento en este momento. Hay gente inclusive que llama a la necesidad de hacer una reforma sustancial de la Organización Mundial de Comercio. El ejemplo que me gustaría que usted nos dé su opinión es el mecanismo de solución de diferencias, que no está funcionando en su máxima expresión, o simplemente, inclusive, visiones más radicales dicen que debería simple y llanamente desaparecer. ¿Cuál es su visión al respecto, embajador? ¿Qué nos puede comentar? En primer lugar, muy agradecido por la invitación que se me hace a estar con ustedes, estar con su auditorio y poder intercambiar ideas sobre este tema. Miren, la OMC tiene cuatro patas. La primera pata es la pata negociadora.
La segunda pata es la del trabajo del día a día. La tercera pata es la de accesión de nuevos países a la OMC. Aquí debo decir que Ecuador fue el primer país que accedió a la OMC después de la ronda Uruguay. Y ha sido el único caso en que ha habido una votación en la OMC, pero esto no fue porque nadie se opusiera a que la OMC diera la bienvenida a Ecuador, sino que decían las reglas, hay que tener una votación para ver si lo hacemos. Bueno, pues había unanimidad, no había ninguna cosa. Pero en fin, la cuarta pata es la de solución de diferencias. Primera pata. Estamos hablando de patas y muchas veces son metidas de pata, ¿no? Esto queda clarísimo, ¿no? La primera pata es la de negociaciones comerciales. Ahí está prácticamente estancado la Organización Mundial del Comercio. Como decía Francisco, después de la ronda de Uruguay, pues ha habido muy pocas cosas se negocian. Ha habido muchas negociaciones porque la ronda de Doha se estuvo negociando durante 15 años y no pasó mucho. Y era una ronda sumamente ambiciosa sobre temas del siglo XX. Esto es muy importante señalar, ¿no? Agricultura, acceso al mercado de bienes industriales, servicios, propiedad intelectual, en fin, había 9 grupos negociadores. No voy a entrar en ello porque si no nos vamos a llevar todo el tiempo aquí. Entonces, ha fracasado y ha fracasado porque solo ha tenido unos pequeños triunfos. El acuerdo sobre facilitación del comercio, muy importante. La eliminación de los subsidios a la exportación, fundamental, pero ya nadie subsidiaba prácticamente a sus exportaciones. Los subsidios a la pesca, un semitriunfo, porque en realidad no hubo una prohibición a los subsidios a la pesca, una situación en la cual su país, Ecuador, mi país, México, tenemos grandes intereses que esos subsidios desaparezcan. La tercera pata. Bueno, independientemente de lo que pasó a principios del siglo XXI, con el ingreso de China a la OMC, que cambió totalmente el panorama mundial de comercio cuando se le dio por parte de los países desarrollados, se le dio la información más favorecida. Ahora entro en esto, ¿no? Independientemente de eso, aquí sigue habiendo países interesados en ingresar a la OMC. Y ha sido realmente el único sitio en las negociaciones para la accesión de los países, incluyendo China, incluyendo Rusia, donde se han negociado la reducción sustancial de las trabas, las distorsiones al comercio internacional. A nosotros, México, y a la gran mayoría de los países latinoamericanos, se nos permitió el consolidar nuestro arancel en 35%. Llegan los nuevos países y la consolidación es del 3%, del 4%, que es lo que surge de las negociaciones. Ahí sí ha habido realmente una gran acción. Todavía 2 países más del centro de Asia están a punto de entrar en la OMC. Y luego lo que usted mencionaba, la solución de diferencias. La solución de diferencias, digo, usted decía que creo que la calificación fue un poquito distorsionada, un poquito. La verdad es que es muy distorsionada, muy dañado el sistema de solución de diferencias. ¿Qué fue lo que ocurrió? En primer lugar, hubo una serie de discrepancias, particularmente entre Estados Unidos y el resto
del mundo de cómo funcionaba el segundo escalón. En la OMC, todos lo sabemos, hay dos escalones en la solución de diferencias. Primero está el panel de 3 personas que dice, este caso se resuelve así. Pero el país afectado, de alguna manera, sea el acusador o el acusado, puede ir decir, yo no estoy de acuerdo con esta solución, entonces me voy al órgano de apelación, que ahí sí había 7 jueces de tiempo completo tratando de resolver los casos en que no había habido una aceptación por alguno de los países. ¿Qué ocurre? Ocurre con 2 cosas simultáneas. La primera es que desde la época de Obama, Estados Unidos empieza a decir, bueno, pues esto realmente no se puede seguir yendo por donde estamos, tenemos que empezar a arreglarlo. Y luego llega el señor Trump, que ahí sí destroza el chivo en cristalería, destroza la tienda y destroza las paredes de la tienda. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Dicen, se le acaba el periodo a este árbitro o juez, le llaman algunos, los americanos, cada vez que alguien dice que es un juez del órgano de apelación, se vuelven locos, ¿no? Que no puede ser juez, es un miembro del órgano de apelación. Entonces, van terminando los periodos de cada uno de los miembros del órgano de apelación, y Estados Unidos supone que se ponga siquiera en vigor, se ponga el proceso para cambiar, para renovarle el mandato o para traer un nuevo juez, y así uno a uno se fueron acabando, hasta que ya no queda ningún juez en el órgano de apelación. Entonces el órgano de apelación no pasa nada. El señor Trump llega y le dice a China, China, me caes gordo y te voy a poner un arancel del 10% a tus importaciones. China, violando la OMC. China toma represalias y pone 10% también de incremento arancelario, violando también la OMC. Y así se van. Y en este momento, mientras Estados Unidos tiene un arancel consolidado, quiere decir, tiene la obligación de imponer ese arancel, no uno mayor. Esto en promedio, hay mayores y menores, hay de 0 y hay de 15, pero el promedio 3%, que es el que le impone a Ghana, o se lo impone a la Unión Europea, o se lo imponía a China. Pero ya llegó, ya está en 20%. Y China está en el 22%. Y la OMC, muy bien, gracias, pase usted. Y China hace un caso en contra de los Estados Unidos. Estados Unidos pierde. Y entonces Estados Unidos dice, yo no estoy de acuerdo, voy a apelar. Oiga, pero si no hay órgano de apelación, ay, qué pena, ¿no? Digo, pues esto. Entonces, esto muestra cómo es un ejemplo, ¿no? Ha habido muchos así, de que pierde un país y dice, yo apelo, pues no hay órgano de apelación. Entonces, claro que se necesita reformar. Bueno, esta es la parte formal del asunto, ¿no? La parte legal del asunto. Ahora, ¿qué ha pasado en la vida real? En la vida real hemos tenido crisis, multicrisis, a partir del año, podríamos irnos al 2001 con la 11 de septiembre, pero en fin, vamos a 2009. Ahí hubo una crisis económica que fue tremenda para el sistema multilateral del comercio. ¿Y por qué fue tremenda? Porque a partir de ese momento el Producto Interno Bruto Mundial creció a la misma velocidad que el comercio, o el comercio creció a la misma velocidad que el Producto Interno Bruto Mundial, mientras que a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial
hasta 2009 había estado creciendo el comercio más rápidamente que el producto. Esto la gente lo ve, algunos economistas dicen, se acabó la globalización. Esto es una señal de que se acabó la globalización. Y es más, no solamente le están poniendo aranceles, y el señor Biden llegó y dijo, voy a quitar los aranceles, no, pues voy a perder los votos del medio oeste en los Estados Unidos, así que mejor, ¿para qué lo voy a quitar? ¿No? Es más, voy a dar los mismos subsidios que da China. China subsidia como locos. Esa es la visión de todo el mundo, ¿no? China es un gran subsidiador, sí lo es, pero hay que tener en cuenta que cuando entró en la OMC, cambió en 10,000 de sus leyes, fueron cambiados en el proceso de negociación de accesión a la OMC. Entre otros, hubo una gran cambio en la manera en que puede dar los subsidios. Y por eso se le ha llevado tantas veces a la OMC a solución. Entonces, el primer elemento, desde luego, derechos compensatorios. Todo el mundo le tenemos derechos compensatorios a la OMC. Segundo elemento, que es el más grave de todos, ya no son los aranceles la principal manera de proteger a la industria. Ahora son los subsidios. Y hay subsidios, digo, nosotros no, porque somos pobrecitos, tenemos el bolsillo, lo tenemos agujerado, pero Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, Corea, ustedes nada más piense cualquier país desarrollado y están dando subsidios para la producción de diferentes. Hemos sido testigos nosotros que las políticas industriales generalmente no sirven, y las que sirven es de casualidad que sirvieron. Entonces, pues aquí tenemos un grave problema de que no hay realmente, aunque hay un acuerdo sobre subsidios y derechos compensatorios, la realidad es que no hay una disciplina correcta, concreta, de cómo se pueden otorgar esos subsidios. Entonces, esto, bueno, pues tenemos un problema de otro elemento que ha cambiado fundamental, que es en vista de las crisis alimentarias que, bueno, por la invasión de Rusia a Ucrania, ahora los países se dedican a poner aranceles a la exportación de ciertos productos. Entonces le ponen aranceles a la exportación de lo que les llaman las tierras raras, que son esos minerales que se usan para la fabricación de productos electrónicos, de computadoras, de semiconductores, etcétera. Pero también y sobre todo se han utilizado para productos agrícolas. Digo, ya el colmo del caso ha sido en México, que le hemos puesto estos aranceles a la exportación al maíz. Digo, me río, perdón, pero apenas exportamos maíz y no tiene ningún sentido, no hace ningún cambio. Lo único que hace es que se enojen Guatemala, El Salvador y Honduras. Digo, eso es todo para lo que sirve. Entonces, se necesita cambiar el sistema, la solución de diferencias, desde luego, pero también se necesita el que haya retomar la confianza entre China y los Estados Unidos fundamentalmente. La Unión Europea también. La Unión Europea es un gran jugador, pero sabemos que la Unión Europea es un gigante económico y un enano político. Es al revés de Rusia, que es un enano económico y un gigante nuclear. Ustedes saben que Rusia tiene un Producto Interno Bruto un poco mayor que el de México.
Y las exportaciones rusas, ¿qué son? Son materias primas, son fundamentalmente petróleo. También producen, desde luego, acero y fertilizantes, pero básicamente se ha convertido Rusia, haciendo una absurda invasión a Ucrania, se ha convertido en un apéndice de la economía china. Y al mismo tiempo, pues está esta gran desconfianza entre los principales actores económicos del mundo. Y no hay manera de que se pongan de acuerdo. Y cada vez dicen, oye, no, mira, tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo y te queremos mucho. La verdad es que te quiero mucho. Se me olvidaba decirte, sin querer te acabo de subir los aranceles a estos otros productos. Y así la llevamos. Sí, no te preocupes, yo también te quiero mucho. Y sí, pues, sí estoy ayudando a Rusia en la guerra, pero esto es nada más que pobrecitos, necesitan el tener pues una mayor, una fuente que les surta de sus necesidades. Han crecido en 400% las exportaciones chinas a Rusia. Yo veo una mano levantada. Francisco. Sí, mi querido embajador, quería agradecerle, me pareció extremadamente interesante y muy completa su análisis con relación a la pregunta inicial que le hice, embajador. Obviamente en honor al tiempo, porque usted sabe que estamos en radio, me gustaría hacerle una pregunta en base a lo que usted comentó. Una de las discusiones que hay sobre por qué no ha avanzado los procesos de negociación, como usted bien mencionó, particularmente y el tema del mecanismo de solución de diferencias, que esté estancado, etcétera, pero sobre todo las negociaciones de la OMC, es por el mecanismo principal de decisión, en el hecho de que las decisiones, la mayoría de las decisiones se toman por la vía del consenso. Entonces, habiendo tantos miembros, embajador, que usted sabe, ¿no? Que son más de 160 y pico de países miembros ahorita, y que obviamente las diferencias entre los países iniciales que estuvieron en el GATT, que eran países desarrollados, y ahora la mayoría que son países de vía de desarrollo, y entre esos hay los países de menor desarrollo, es muy difícil llegar entre tantas partes con intereses tan divergentes a acuerdos. Entonces, hay gente que preconiza, que plantea, que propone que deberíamos simplemente pasar a un mecanismo más bien de votación, tipo mayoría o algo por el estilo, pero no hacer por consenso. ¿Qué opinión tiene al respecto de eso, mi querido embajador? Bueno, aquí hay dos elementos que tomar en cuenta, ¿no? En la parte de solución de diferencias es el consenso negativo. Quiere decir que tiene que haber una votación negativa en contra de una solución de diferencias para que no se aplique el asunto. O sea, esto no aplica para lo de solución de diferencias. Para lo que se aplica es para el resto de los temas de la OMS, en particular en la parte negociadora. Desde luego, en la parte de accesión, sí se requiere un consenso para dejar entrar a otro país. Le pongo un ejemplo, Irán. Irán lleva tratando de entrar a la OMC desde que yo me acuerde, y pues, las canas en el pelo muestran que me acuerdo desde hace mucho tiempo que lo están. Y evidentemente no va a entrar mientras Estados Unidos, Israel y otros países digan, pues Irán no es digamos, no es un candidato idóneo para entrar a la OMC. Ahí sí se aplica. Ahora, Y peor es la coyuntura actual, embajador, con el no, problema que hay de nuevo. en este momento es como si jamás quisiera entrar a la OMC, ¿no? Es digamos que además ahí sí queda claro que cómo las crisis que ha habido desde a principios del siglo XXI, cómo se han ido repitiendo una por una y haciendo cada vez más complicado no solamente la parte geopolítica, sino la parte económica.
porque lo que ha ocurrido con Hamas, y aunque ni Israel ni la Franja de Gaza son productores de petróleo, el precio del petróleo se fue para arriba y esto es consecuencia de la guerra. Pero en fin, esto es, yo me voy a fijar más en la parte de las negociaciones. Entonces, si hay una negociación y hay una propuesta de que los países en desarrollo tengan un mayor espacio de política para subir aranceles, evidentemente, si tienen consolidados los aranceles en un cierto nivel, pues pueden querer subir los aranceles independientemente de lo que digan los demás. Y aquí, pues con mucha razón, muchos países se oponen a que eso ocurra, entre otras cosas, porque como antes yo mencionaba, en América Latina, en África y en Asia, los aranceles consolidados están muy elevados ya, ¿eh? En la India, el arancel promedio consolidado es 48%. Es una locura, ¿no? Entonces, si todavía quieren más, pues evidentemente no. Ahora, si de pronto dice la India, yo quiero más, es un ejemplo pedestre, ¿no? Pero bueno, porque esto se aplica a otros temas. Yo quiero más y lo quiero someter a votación. Entonces, lo voy a someter a votación, gana, por supuesto, el Gran Sur gana el que se suban los aranceles. ¿Y qué es lo que ocurre? La organización, que ya tiene problemas, se convierte en totalmente irrelevante. Ya, pues, la UNCTAD es una gran organización. Yo trabajé mucho con la UNCTAD en diferentes capacidades, una gran organización, pero tiene ese gran defecto. Las resoluciones de la UNCTAD no son vinculantes. Entonces se puede votar cualquier cosa. Da lo mismo porque de todas maneras otros países, los que están en contra, no lo van a aplicar. O sea, no queremos una organización irrelevante, queremos una organización donde sí se pueda tener acuerdos y podamos seguir adelante. Ahora, la situación en que ahora nos encontramos es una situación en la cual no hay nuevos temas en la palestra, los nuevos temas, y por el otro lado, pues estamos paralizados en los viejos temas. ¿Qué nuevos temas? Digo, uno simplemente que podemos hablar. Podemos hablar del comercio electrónico. El comercio electrónico, digo, la realidad es que se vuelve importante a partir del 95, 96, y en ese momento, en la conferencia de Ginebra, en el comercio electrónico se pone una moratoria. ¿Qué quiere decir? Que los países nos comprometemos a no imponer aranceles a la importación de flujos electrónicos. Digo, pues uno puede decir que en aquel momento, ¿qué importa? Pero ahora, si usted pone su teléfono inteligente y baja canciones y le van a cobrar un arancel por cada canción que baje, hay un pequeño problema ahí, ¿no? Claro, O por así cada película que ve, o por cada transacción bancaria que haga internacional. Entonces, esto es algo que se está proponiendo. Hay un grupo de países, 80 países de la OMC, que están haciendo un acuerdo plurilateral para
que todos los temas relacionados con el comercio electrónico tenga disciplinas, incluyendo esta, son muchas otras, pero incluyendo esta de no poner aranceles. Digo, no es lo mismo si usted Amazon le manda, entra en la aplicación de Amazon y le manda pidiendo un par de calcetines. Cuando regresa al Ecuador, cuando llegan al Ecuador el par de calcetines, sí le cobran arancel, pero a ustedes no le cobran arancel por mandar el mensaje, ni por que le conteste el Amazon. Pero si le empiezan a cobrar sobre lo que le contestó Amazon, pues uno dice, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces, son cosas que además algunos países, grandes países en desarrollo, salvo el mayor país en desarrollo que es China, dicen, oigan, ustedes no tienen derecho a hacer acuerdos plurilaterales porque ustedes están cambiando sus listas de concesiones, las están cambiando unilateralmente. Bueno, uno dice, está bien, pero yo puedo hacer con mi lista lo que se me dé la gana. Mientras no te den menos, te doy más, pues no sé de qué te estás quejando. Pero hay una gran batalla legal ahí. O sea, tenemos una serie de nuevos temas que no los estamos viendo. Hay temas tan importantes como las pequeñas y medianas empresas que hay acuerdos así medio, pues, no, sin importancia, cuestiones de género. Hay muchísimas cosas. No hay nada sobre comercio y medio ambiente. No hay nada, no obstante que tenemos un comité de comercio y ambiente. Y así sucesivamente, digo, pero no quiero acaparar todo digo, ya muy tarde para eso, ¿verdad? Embajador, gracias. Es muy ilustrativo lo que usted nos cuenta y realmente uno de los objetivos de estas conversaciones con negociadores comerciales es mirar todos esos fondos que se dan dentro de los procesos, ¿no? Que no necesariamente los puede leer en buenos libros, pero es mejor cuando a uno le cuentan y le cuentan también con una forma tan estructurada para entender todo el gran campo en el que nos movemos, ¿no? Es decir, yo justamente con nuestros estudiantes, porque compartimos el curso con Francisco, y ya le toca mañana clases a él, justamente les preguntaba a los estudiantes un tema que es de fondo, ¿no? Es decir, ¿cómo sería el mundo si no hubiera OMC, ¿no? Entonces eso creo que fue, si les dejé algunos, es decir, no les pregunté de un dato para otro, les dejé algunos días y lectura para que lo piensen, ¿no? Y he recibido una serie de criterios de lo más variopintos en torno a cómo sería el mundo sin la OMC. Pero más allá de eso, yo ahorita, en este momento que usted toca una serie de elementos de los nuevos temas del comercio y todo, voy a salirme un poco del tema multilateral y le voy a preguntar así, infidentemente, ¿cómo le ve usted dos cosas? ¿Cómo le ve usted al TMEC, ¿no? En torno usted negoció el tema del NAFTA, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos el TMEC. y, y también, ¿cómo le ve usted a la Alianza del Pacífico, hablando de grupos regionales, ¿no? Así, ¿cómo mira un poco la acción y la lógica de estos grupos frente a todo el sistema multilateral, ¿no? Y si nos puede contar alguna historia, algo que ya llame la atención de ambos. Sí, mire, con todo gusto. Yo no negocié el TEMEC, yo no, el Telecán, yo negocié la parte de servicios, no he hablado de servicios. Servicios es un tema fundamental para el desarrollo de los países, lo cual México no ha, pues no ha tomado políticas que permitan el desarrollo de los servicios al productor o que no permite un desarrollo tan rápido como el que necesitamos. Pero en fin, este es otro tema.
¿Cómo veo yo el TEMEC? Mire, la alternativa era no tener TEMEC. Esto queda muy claro. Pues la alternativa de no tener TEMEC es entre tener crecimiento y no tener crecimiento. Durante muchos de los años, desde que negociamos el Telecán, ha sido las exportaciones el motor de desarrollo del país. E incluso durante toda esta últimas crisis de la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania y en fin, todo lo que hemos estado viviendo, salvo el último trimestre, pero esto no es importante, ha sido las exportaciones el principal motor del crecimiento de México. Entonces, si no hubiéramos tenido el TEMEC, hubiéramos quedado en una situación muy desventajosa. Hubo una serie de irregularidades, lo digo con un eufemismo, por ejemplo, la parte de las reglas de origen de los automóviles. No solamente se pasó de un contenido regional del 62.5% a uno del 75%, sino que además se obliga a que el 75% del acero consumido en cada coche sea de la región, y además se obliga a que una parte sustancial de la producción de un coche esté hecho con salarios por arriba de $40. Digo, lo cual pues, es una... en México decimos vacilada, supongo que en Ecuador también, ¿no? Pero lo estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema que viene aquí? El problema es, ¿qué vamos a hacer con los coches eléctricos? China era muy malo produciendo coches de combustión interna. En este momento, China está convirtiéndose en el principal exportador de coches a México. Y gran parte de esos coches son coches eléctricos. Y son Lo mismo aquí, embajador, es exactamente lo mismo. Y pues evidentemente es que en la parte china, eléctrica, los chinos se han apoderado no apoderado en el sentido que se los robaron, sino que han desarrollado las tecnologías y la manera de hacer los coches eléctricos de una manera más eficiente. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ponernos de acuerdo con los chinos para poder hacer los coches en México de tal manera que se cumpla con la regla de origen y al mismo tiempo el tener los materiales necesarios para hacerlo. Y aquí, esto me lleva muy rápidamente a una observación. En 1994, cuando entra en vigor el NAFTA, el Telecán, el 70% de las importaciones de México venían de los Estados Unidos. En este momento es el 44%. China era el 3%, ahora es el 20%. Lo que hemos perdido de importaciones de Estados Unidos lo hemos ganado de importaciones de China. ¿Qué es lo que tenemos? Un ménage à trois. Usamos insumos chinos, pero es que es normal. Estados Unidos ha perdido competitividad en muchísimos productos. Lo ha ganado en investigación, desarrollo, en patentes, en propiedad intelectual, en servicios, pero lo ha perdido en bienes. Bueno, vuelvo al TEMEC. En el TEMEC, y muy bienvenidos, hay un capítulo sobre comercio y medio ambiente. Es fundamental. A mí me queda clarísimo que es fundamental tener un acuerdo, un elemento sobre esto, porque pues la humanidad está en peligro. Tenemos también un mecanismo
un capítulo laboral. Aquí yo sí considero que es muy importante el tener un capítulo laboral. Lo único es que ellos nos lo venden como si fueran muy buenas gentes y lo que quisieran es que los mexicanos, los sindicatos mexicanos se fueran reconocidos democráticamente y tuvieran una representación democrática. Digo, la realidad es que lo que quieren es evitar competencia o poner todos los obstáculos a las exportaciones mexicanas, pero no importa. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo se está haciendo esto? Aquí es donde sí hay un pequeño problema. Se hizo un mecanismo de respuesta rápida, en el cual hay una acusación de que no hay democracia sindical en una empresa. Entonces Estados Unidos le dice al gobierno mexicano, no hay democracia sindical. El gobierno mexicano tiene 45 días para determinar si hay o no hay democracia sindical y poner en orden la casa para que Estados Unidos no mande a panel de solución de diferencias, que también dura un periodo muy corto, no recuerdo ahora el tiempo, un periodo muy corto. La carga de la prueba contra todo lo que se hace en la parte comercial está en el acusado, no en el acusador. Y tenemos, pues, además, una situación en la cual puede haber, dicen que no lo ha habido, pero que puede haber una cantidad de acusaciones que son simplemente frívolas y con el deseo de parar exportaciones. Este es un problema. Digo, desde luego, bienvenida a la democracia sindical mexicana. Bienvenida, eso es maravilloso, que estemos teniendo un rápido desarrollo de la democracia sindical. Muchos problemas, muchas cosas. Lo que no está bien es que, además de todo esto, a Estados Unidos no se le puede aplicar el mismo mecanismo. Entonces le estamos dando trato especial y diferenciado. Pero, en fin, aquí hay que tomar en cuenta el equilibrio. Hay una mayor democracia y hay una serie de factores, pues, francamente, fuera de toda norma legal que conocemos. Magnífico, querido embajador, qué interesante lo que nos comenta, ¿no? Y sobre el tema de la Alianza del Pacífico, ¿cuál es su visión, querido embajador, tomando en cuenta que México es parte, sobre todo en base a dos elementos? Le voy a dar dos elementos para que los evalúe en su respuesta. El primero, yo de lo que me acuerdo es que la idea original de la Alianza del Pacífico era más que realmente fortalecer la integración entre los países de América Latina del Pacífico, realmente buscar una manera conjunta, mancomunada, para poder tener una mejor presencia en el otro lado, como decimos nosotros, del charco, del otro lado del Pacífico, porque no habíamos logrado de manera individual, inclusive a pesar de que algunos países como Chile tienen algunos acuerdos comerciales ya con algunos, y Perú y otros, tienen acuerdos con países del noreste y sudeste asiático, no han logrado realmente penetrar esos mercados. Es el primer elemento. Y segundo, al fin y al cabo, mi querido embajador, la Alianza del Pacífico supuestamente está enmarcada en el ámbito de la apertura comercial, del libre comercio, pero ¿tiene sentido una Alianza del Pacífico cuando tanto su presidente actual como el presidente de Chile, el presidente de Colombia, son gente que en la práctica no les gusta mucho el libre comercio? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Le veo usted futuro a la Alianza del Pacífico o estamos perdiendo el tiempo? Porque este es un tema que le ha dado mucha importancia a nuestro presidente actual, de ingresar a la Alianza del Pacífico, pero no estamos muy convencidos de que este ya sea el momento adecuado para eso. No, bueno. Querido embajador, yo me sumo solo, y discúlpeme que le interrumpa porque a lo que dice Francisco, usted dijo que la relación con China y Estados Unidos era un ménage à trois, ¿no? Y si la Alianza del Pacífico está orientada al comercio con Asia, mejorar la lógica del comercio con Asia de los países que lo conforman, ¿y el ménage à trois dónde queda ahí? Ya sería un ménage mucho más grande, embajador, ¿o no?
Mire, la Alianza del Pacífico fue un esfuerzo muy importante por los 4 países originales de verdad tratar de complementar sus economías. Esto, desde luego, ya lo sabemos, esto viene desde Simón Bolívar, la LALC, la LADI, todos esfuerzos que no han sido exitosos, ¿no? Aquí lo que ha ocurrido es que en la realidad no tenemos nosotros una coordinación, una complementariedad en nuestras importaciones y nuestras exportaciones. Si usted mira las cifras del último informe sobre el comercio mundial de la OMC y ve en la importación y exportación de productos intermedios, o sea, los productos, la importación y la exportación de productos intermedios, lo que está mostrando es fundamentalmente las cadenas de valor. Es decir, si yo soy exportador de productos intermedios, quiere decir que estoy incluido en las cadenas de valor o soy exportador. Si usted mira esta tabla en este informe, se dará cuenta que como exportador no hay un solo país latinoamericano entre los principales exportadores, ni uno solo. Y como exportador, el único país latinoamericano que aparece es México. Entonces, México está en la parte de la carita sonriente, en la parte baja de la carita sonriente. Es importador de insumos intermedios que convierte en productos terminados o en otros insumos que pueden ser terminados, autopartes, que se puede considerar ya como un producto terminado. O muchos otros ejemplos se pueden poner. Entonces, entre los países, y ahora voy con Ecuador, y sé que viene la pregunta, pero ahora voy con Ecuador. La realidad es que no tenemos una complementariedad. Ya en los países de América del Sur, salvo Colombia, todos tienen como principal mercado, todos tienen a China. Ya Estados Unidos es el segundo o tercer país, el principal mercado. México no pinta. En las importaciones, yo le doy las importaciones de Ecuador. En el 2022 les exportamos a Ecuador 348 millones de dólares. Importamos de Ecuador 122 millones de dólares. ¿Qué nos importaron fundamentalmente? Medicinas. ¿Qué les importamos a ustedes? Cacao. Aceite de palma. Ahí no hay también exportamos algunos coches. Puedo decir lo mismo sobre Perú y sobre Chile y sobre Colombia, ¿no? No es una vergüenza que no hayamos podido terminar la negociación con ustedes. Ya vendrá el tiempo en que se permita, en que haya una voluntad política de alguien que entienda. Mi presidente no entiende, que entienda la importancia de hacer una verdadera integración y la importancia de tener un mayor número de miembros y particularmente de Ecuador en la Alianza del Pacífico. Pero se hicieron otras cosas importantes. Por ejemplo, el permitir el acceso a los a los 4 países en este caso, sin necesidad de una visa, por ejemplo. Y muchos otros elementos que fueron mucho más allá
del comercio de mercancías. Pero estamos en una situación muy problemática, en una situación en la cual América Latina va a crecer muy poco este próximo año, ¿no? Aquí lo tenía en algún sitio, pero da lo mismo, ¿no? En última instancia, América Latina va a tener un crecimiento económico muy bajo y este año un comercio muy reducido, en muchos casos negativo. Sí, embajador, justamente nos ha topado unos temas que queríamos saber y que para nosotros son importantes, y lo ha hecho de una forma muy clara y al mismo tiempo con mucha visión del contenido, incluso con las cifras y demás, ¿no? El tiempo es nuestro principal aliado y también nuestro principal, en este caso, limitante para seguir ampliando más temas. Entonces, yo quería agradecerle por toda la serie de elementos que ha puesto sobre la mesa de una forma magistral. Realmente, sí, le hemos topado de una forma didáctica y magistral, hemos topado una serie de elementos clave para entender relaciones multilaterales, relaciones regionales no solo a nivel de nuestro continente, ¿no? Sino ya tomando los vínculos que hay con otros continentes, y en este caso hemos visto la Unión Europea, hemos visto Asia, hemos visto otros países emergentes. Para cerrar el programa, quería invitarle a que nos diga unas palabras, unas impresiones que usted tiene sobre las negociaciones comerciales en el momento actual y en el futuro. Es decir, ¿cómo ve usted este panorama en general y un mensaje que nos quiera dejar en este programa, en esta emisión, que le vamos a hacer escuchar a nuestros estudiantes para que tengan ese fondo y para que miren un poco cómo funciona en el día a día esta realidad de los negociadores comerciales? Sí, con todo gusto. Para decirlo en una sola palabra sobre la perspectiva de negociaciones comerciales, yo diría que es buena. Si lo dijera en dos palabras, yo diría que es nada buena. Realmente no hay ningún interés de parte de nadie de tener en este momento negociaciones comerciales multilaterales, salvo en temas muy específicos, ¿no? En temas tales como la facilitación de la inversión o lo que hablábamos antes de comercio electrónico. Desde el punto de vista plurilateral, o sea, que haya pues, un mayor número de miembros que entre en el TIPAD, lo que antes era el TPP, el TIPAD. Ahí, desde luego, el Reino Unido ya ha terminado su proceso de accesión. Hay varios otros candidatos, incluyendo China, en que yo dudo o Taiwán, que yo dudo que van a poder ser aceptados, pero otros que sí serán aceptados, como por ejemplo Corea. Pero en el resto, y el Reino Unido, terminando de negociar todos los tratados de libre comercio que la Unión Europea tenía con el resto del mundo, porque en el momento de meter la pata y salirse del Brexit, en ese momento perdieron todas las preferencias arancelarias que tenían y demás beneficios. Así es. Entonces, si ustedes ven la gráfica de la OMC sobre cómo ha crecido
el número de acuerdos comerciales. Ven que se dispara en 21, en 22, en 23, se dispara el número de acuerdos. Gran parte de ellos, o la mayor parte, son los del Reino Unido con el resto del mundo. Estados Unidos está negociando vaciladas sobre una mejor resiliencia. Me cae gorda esa palabra, pero en fin, una mayor resiliencia en las cadenas de suministro, pero no quiere negociar absolutamente nada que sea una liberalización del mercado, de las distorsiones al comercio que imponen. Y hablar de una negociación yo tengo también grandes dudas de que en el corto plazo vayamos a poder resolver todos los graves problemas que se tienen en la OMC, incluyendo uno del que no hablamos, ¿no? La autodefinición de país en desarrollo. Pero, en fin, esto es solamente uno de los muchos elementos. Yo dudo que lo podamos hacer. Lo que nosotros nos acostumbramos en los años 90 y en la primera década de los 2000, eso como el verso de Gustavo Adolfo Bécquer: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, vamos a tener algo completamente nuevo. Ojalá y sea nuevo para bien, ojalá y no sea nuevo con el señor Trump poniendo un arancel uniforme del 30%, del 10% a todos los aranceles, como ya amenazó. Eso sería terrible para la economía mundial. Y no exageraría diciendo que incluso para la paz del mundo. Francisco. Bueno, de mi parte, embajador, como hemos llegado al final de este lindo conversatorio, muy agradable e interesante, para ya cerrar y pasarle la palabra a Michelle, simplemente agradecerle por su tiempo, para aquellos que hemos tenido el gusto de conocerlo a usted personalmente en el pasado y conocer su trayectoria. Realmente es un orgullo y un honor el que hayamos podido abrir esta nueva propuesta que tiene la Universidad de la Andina con usted. Y esperamos de mi parte y de la Andina que no sea la última vez que tengamos la posibilidad de poder compartir con usted. Ya buscaremos más adelante ver si puede usted acompañarnos en otro tipo de eventos de la universidad y aquí con el Ecuador. Simplemente agradecerle una vez más, embajador, y sabe que tiene sus amigos aquí en la universidad y en el Ecuador. Muchísimas gracias, Francisco. De verdad, un gran placer volverlo a ver. Y en el Colegio de México también están sus amigos. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias, Francisco. De esta forma, estimadas y estimados escuchas, esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Conversaciones con Negociadores Comerciales. Agradecemos especialmente al embajador Fernando Mateo, nuestro invitado del día de hoy, y les invitamos a seguir nuestro programa la próxima semana, en que tendremos a la embajadora Isabel Albornoz, subsecretaria de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, que nos tratará nuevamente en Conversaciones con Negociadores Comerciales de ilustrar y conversar sobre algunos temas ya específicos de las negociaciones que tiene el Ecuador en el momento actual. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador en Facebook, Instagram y LinkedIn como @Cátedra OMC Ecuador. Nos vemos hasta la próxima. Este fue el podcast Conversaciones con Negociadores Comerciales. Un espacio de información, conocimientos e intercambio de criterios y experiencias sobre la negociación en el sistema internacional de comercio. Un nuevo episodio te ofrecemos el próximo miércoles a las 11 horas. Mientras tanto, revisa nuestro podcast en la plataforma Spotify o en el canal YouTube de Voz Andina Internacional. Hasta
Hasta pronto.